Bienvenido a la parte número 10 de fotos. Qué cansino que eres, por Dios, libertad. Me desuscribo de tu canal. Me voy. Eres muy aburrido. Tu canal se ha vuelto muy aburrido. Digo, yo lo sé, lo sé. Pero quédate un poquito este momento para aprovechar la parte número 10, que ya vendrán otras 30 partes por lo menos. Si está la puerta Elsinor. Puerta Elsinore o Elsinore, como quieras decirlo. Es en China, 98 según la foto. La construcción fue hecha en 1883, curiosamente. Parece que si no te digo el nombre dirás que es un castillo medieval al estilo de príncipes y princesas de las obras europeas. Fascinante, ¿eh? Es una cuestión ahí todo lleno de vegetación. ¿Por qué se ha construido al final del siglo XIX y por qué se ha dejado en ese estado y qué tal? En fin, igual estuvo ahí antes. Esto es la entrada, se llama el edificio California, que forma parte de la exposición de Panama, California, en San Diego, California, Estados Unidos, en 1915. Yo esto lo he visto mucho en Asia también. En Asia está lleno de este tipo de obras en piedra que evidentemente a una humanidad de la costa oeste de Estados Unidos no le cuesta nada crear esto, es facilísimo, esto no tiene nada que ver con construcciones de otro tiempo. O sí, quién sabe, no sé, tú me dirás. Esta es la Essen Hauptbahnhof. Hauptbahnhof significa estación de tren principal. Esto es en Essen, en Alemania. Antes y después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué te gusta más? Esto es el antes, esto de arriba, antes con este estilo maravillosamente que muchos les gusta decir Tartaria, que no lo es, y esto que es después. No te encanta ver la M de ya sabes qué. Yo esta M lo digo por la otra palabra M en español cuando te enfadas, que esto es una M también, pero bueno. Me parece a mí que antes, con las tecnologías primitivas de caballitos, era mucho mejor el arte y la estructura y a lo mejor el uso energético que tenían en comparación con la maravilla fundamental del siglo XXI, perdón, más o menos. ¿Qué más? Esto se llama el Exchange Building, el edificio de intercambio. Y si yo no te digo dónde está esto, y si no te fijas en la foto, dirás, bueno, seguramente otro más de un país europeo o americano. No, esto es en el quinto pino de este mundo mundo plano, perdón. Tierra plana, en Nueva Zelanda. Está en Nueva Zelanda. Es que estaba pensando en la puerta del verano, que te permite salir por los muros de hielo para explorar otras tierras que son como Marte y como Júpiter y como tal. Pero ahí está. No nos vayamos a otros cráteres, quedemos en Nueva Zelanda. Esto es en Dunedin, que hay otra ciudad ahí en Nueva Zelanda que se llama Dunedin. Estos 1868. Curiosamente, los primeros emigrantes que llegaron hasta Nueva Zelanda, que no sabían ni leer ni escribir, eran en 1850. Y ya para 1868 ya tenían esto en pleno uso, con piedras bien talladas, que se ve incluso que el edificio se ve como que ya lleva su tiempo en uso, pero solamente tenía aquí como 20 años construido, ¿no? Pero aún así, la carretera, evidentemente, como siempre, la calle es lodo y barro cuando llueve, para que te sientas como un cerdo cuando vas caminando por ahí. Pero ahí aparte de eso, pues evidentemente esto se construyó desde la nada en Nueva Zelanda, desde cero. No había ni piedra, ni fábricas, ni talleres, ni nada. Y lo construyeron tal cual, igual que en América, en Europa y Rusia y otros países y tal. Dunedin, fue curioso. Y también, obviamente, los tranvías, también esto ya existía allí, o se lo trajeron con los barcos, porque en una calle de tierra y tal, ahí está el tranvía. No hubo ningún tipo de reseteo, no hubo ningún tipo de que llegó la tierra desde el cielo para cubrir todo esto. Y había industria pesada para construir ferrocarriles y todo eso en 20 años en Nueva Zelanda, desde que empezaron los primeros a llegar. Este es el exterior de lo que pasó con el Ohio State Building, el edificio del estado de Ohio en Estados Unidos, cuando fue movido en barco para llevarlo a un nuevo sitio, que es en San Carlos, en California, 1916. Fascinante, aunque no hay fotos de cómo levantas algo así para ponerlo sobre algo así y transportarlo por el agua. Si alguien podía iluminarme, porque obviamente las fotos, cuando no las hay, es porque se esconde algún tipo de energía de levitación o algún tipo de otra cuestión, no lo sé.
Ni idea. Pero esto en 1916 era algo fácilmente conseguible, se ve. Este es el Federal Coffee Palace, es el Palacio Federal del Café. Evidentemente tú construyes un edificio así para que sea un palacio del café. ¿Y esto dónde está? Dirás, bueno, seguramente un país sudamericano. No, 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 no. Eso está en Australia. En Australia, estamos en el año 1888. Yo no sé por qué Australia y Nueva Zelanda son idénticas, aunque están allí muy lejos al lado de los muros de hielo, porque son tan idénticas al resto del mundo. Ya está. Tú construyes esto para que sea el Palacio del Café. Es la era del boom de Melbourne. En Melbourne, cuando todo el mundo construía porque tenía mucha pasta y mucha mano de obra y mucho conocimiento, aunque solamente llevaban en la isla, porque Australia es una isla, ¿no? Es un continente enorme, isla, llevaban como 20 años, 30 años y ya no existe. Esto fue demolido en 1973. ¿Por qué? Porque costaba mucho dinero. Es que lo construían los primeros emigrantes porque tenían mucha pasta. Luego en 1973, 100 años más tarde, menos de 100 años más tarde, como que cuesta mucho dinero y no se puede mantener, ya sabes. Esto es el Festival Hall World Fair Building, el edificio del Festival de la Feria Mundial de St. Louis, en Missouri. Hay que ver Missouri, qué tipo de tecnología, de creación artística, de arquitectura tenías en Missouri, el año 1904. Aquí está la nieve, es lo más típico del mundo, es que en Missouri, en Estados Unidos, tuvieras un edificio al estilo grecorromano, o como quieras llamarlo, que no existe ninguno de los imperios, pero ahí está. Fascinante, imperialístico, y siempre una estatua por encima. Me pregunto qué tipo de humanidad estuvo construyendo esto, y ahí está la estatua de un representante. Y qué más, este edificio tipo Die Glocke, campanario, ahí pues columnas gigantes y hecho todo en piedra perfectamente. Imagínate para calentar esto, porque esto es invierno aquí, ¿no? Hará un frío tremendo aquí, yo me quedo aquí en medio y me estaré congelando de frío porque poner la leña, allí no hay chimeneas para que suba el fuego y ya está, pues estoy entre estos agujeros aquí. Imagínate cuando entra el viento y ¡buah!, te sientas como tieso. No, pero si hablamos de energía infinita del éter, ya sería diferente. Menudas puertas también y menudo detalle, aunque no se ve mucho. Ya está, Missouri, y los campesinos. Esto es el Festival Hall, el hall del festival en San Francisco. Feria Mundial de 1915, evidentemente idéntico a lo que hemos visto en otras partes del mundo. Es lo más normal del mundo construir algo así en poco tiempo y en poco tiempo derrumbarlo, porque luego hay que construir los penosos edificios que tenemos hoy en día en San Francisco y en el resto del mundo. Ahí están las cúpulas, parece que es como idéntico a lo que hay en Asia y en Rusia, San Francisco. ¿Y qué más? Esto, ¿dónde está esto? ¿En qué parte del mundo con tecnologías definitivas? Aquí todo el mundo hace lo que le da la gana, lo que le sale de los huevos. Hay coche, caballo, gente. ¿Dónde está? No hay distanciamiento social, en fin. Esto es 1905. Hace 116 años. ¿Dónde? ¿En qué parte del mundo? Tú dirás, bueno, según el edificio segurísimo que es algún país de Sudamérica, o de Centroamérica, o de México, o de Europa, o de lo que sea. No, esto es Australia. Australia, en Melbourne. Que esto una vez en el mundo era la estación de tren más grande. Y en la estación de tren más grande del mundo, que evidentemente fue construida rápidamente por los primeros emigrantes, ponías que every day in every way raisins. Ponías un cartel ahí de mala suerte, de mala M, y porque es lo que se llevaba, era la moda. Evidentemente estos eran lo más normal del mundo, que tenías los primeros coches ahí que eran como carritos con los motores. 1905, me pregunto si era gasolina o era electricidad, eran las baterías eléctricas que eran tan famosas, tener coches eléctricos en aquel tiempo. Luego ya se quitaron, y lo del tranvía, aquí todo el mundo aquí lo que les sale, se ve que no había pobreza, que todavía todo el mundo tenía trabajo ahí, no había paro, la gente tan a gusto, bien vestidos por cierto. Ahí todo el mundo con su traje y con su ropita. Pues nada, sus abuelos construyeron esto porque era lo más normal. La estación de tren en Australia, donde no hay nadie hoy en día, y te quedas perdido, tieso. Pues ahí está, con este domo gigante, Australia. Ahí es cerca del fin del mundo, de la esquina. Esto es un flower shop, una tienda de flores en Sumy, en Ucrania, que es entre 1895 y 2020, o sea,
En 1895 este fue el edificio que tenía estas cúpulas en Ucrania. Y luego hoy en día está así. Evidentemente el estilo soviético seguro que te gusta más que el otro estilo de la otra humanidad que estuvo antes también en Ucrania. Me imagino que era lo que quedaba. ¿Qué te gusta más? ¿Te gusta más el precomunista o el comunista postcomunista? ¿No te gusta más el amarillo? ¿Y qué más? Esto es el Fort Jefferson, muy famoso, Florida Keys. Concretamente tiene 16 millones de ladrillos. El fortaleza que está allí en medio del agua, que es lo más normal del mundo, construir algo así sobre el agua en algún tiempo pasado, es técnicas definitivas, se llega allí en barco. 16 millones de ladrillos que se han tomado su tiempo en construirlo para que luego se hundiese en el agua. Y listo, ahí está la gente para que os deis cuenta de la capacidad técnica maravillosa de Fort Jefferson. Y esto es las torres fortificadas. Torres fortificadas. ¿En qué parte del mundo está esto? No te fijes en el animalito típico de allí y en el humano típico de allí. No, esto es China. Por los dioses de la creación china, parece que estamos en Alemania. Pero sí, esto es Kaiping China Diaolo. Me gusta cómo suena el chino. Yo creo que si me pongo con el chino, me escucharéis Libertalia en chino. Ya veréis un día un vídeo, me pondré a hablar en chino y ahí no se entera ni Dios. Tendré aquí un nuevo público chino. Torres fortificadas Diaolou Kaiping China. Sí, evidentemente es lo típico de siempre, ¿no? Porque en China, los chinos y los alemanes y los europeos y los americanos siempre se ponen de acuerdo en construir lo mismo. Espero que te haya gustado. ¿Cuál es tu preferida? ¿Cuál es tu favorita? Menudo impactante, imperialístico. Y listo, nos veremos en el siguiente vídeo. Esto decía en chino. Igual te diré algo en chino, que sea algunas cosas. Y me convertiré en chino. Bienvenido al Quinto Pino, hablando de cosas a las cuales nadie le importa un pimiento. Pero aquí estamos explorando, quería mostrarte de nuevo unos cortocircuitos en tu cerebro. Esto es, ya sabes que en Chicago y en prácticamente todas las grandes ciudades imperiales de la otra humanidad de Estados Unidos y de las Américas, hubo grandes incendios. Aquí están los restos de 1871 después del Great Fire, después del Gran Fuego. Evidentemente este fuego no fue un fuego típico que se produce con armas de energía direccional, que son láseres y bombas, y han arrasado por completo las grandes ciudades imperiales, porque al fin y al cabo este mundo, esta tierra cráter plana, es una empresa privada, es una corporación, igual que lo dice en la película The Network de 1976. No existe Estados Unidos, Rusia, México, Francia, Alemania y todos los demás países. Todo lo que existe es un mundo dividido en secciones, ¿no? Para que nos dé la ilusión de que pertenecemos a un país, y es una empresa privada, igual que pone en la película Jupiter Ascending. Aquí, de nuevo, para que veas por las fotos antiguas como esto no fue construido por gente primitiva con caballos que cagan en la calle, sino que ya existía desde antes y luego con las armas pues se destruyó. Aquí te doy un ejemplo. Esto es Dubái. Esto vamos a ver Dubái en 1985, que prácticamente era... Seguramente en Dubái todo el mundo sabe que en el mundo árabe antes de esto existía un enorme imperio que era de la misma humanidad imperial que existía en Europa, las Américas, en Rusia y en los demás países. Y luego pues esto Dubái, para que veáis que nuestra humanidad también es capaz de construir, donde lo pongo aquí, en 2012, o sea, del 85 al 2012. Pasa que estos edificios no son la grandeza suprema que existía antes. Esto evidentemente es mucho más inferior en todos los niveles que lo que hemos visto hasta ahora en las grandes fotos en blanco y negro. Vamos a ver, he mostrado esto de aquí, por ejemplo. Esto se encuentra por todos los sitios de las Américas, incluyendo Estados Unidos y México, donde hay desierto. Y aquí se ve pues claramente lo que son los restos, porque estos son las calles que hay de una ciudad anterior. O sea, aquí hubo antes una civilización y simplemente pues ha quedado las calles, que luego pueden ser... O sea, es reseteado todo mediante armas, se quedan las calles y de nuevo se construye de nuevo por encima. O se cubre todo con desierto, o se arrasa. Incluso si te vas a Google Earth, si le pones, le activas la pestaña de calles, te pone que cada calle tiene un nombre, ¿no? O sea, esto es en el desierto. En el desierto de México, Estados Unidos, está plagado de estos sitios que, evidentemente, pues, ¿cuál es la razón por la cual existen estas calles allí? Pues por el hecho de que se hacen reseteos y luego se construye otra civilización rápidamente, porque somos una empresa privada de aquellos que nos gobiernan. Ve la película Jupiter Ascending
y también pues Divergent. Hay muchas películas de Hollywood que están hechas intencionalmente para que te digan la verdad impactándote. Y esto, por ejemplo, esto es México. Esto ya no existe porque esto fue durante la Segunda Guerra, cuando el volcán ese de allá atrás pues explotó. Los volcanes son prácticamente el cúmulo de la gran M, de la explotación por parte de los otros que han explotado este mundo cráter, que es un cráter al fin y al cabo. Y estos justo después de cuando se ha puesto pues varios metros. Fijaos que esta misma iglesia o torre, porque no, las iglesias no existen, esto es antes de que se llenara de M, y cuando la M del volcán se ha caído, pues se ha formado esto. O sea, solamente queda lo que es esta torre de aquí, pues queda por encima de la M acumulada. Y luego esta M pues se solidifica, crecen árboles y hierba, y vienen los humanos primitivos como tú y como yo y construyen luego pues sus casitas primitivas, diciendo que bueno, que eso son las ruinas de los españoles, ¿no? En este caso, porque es México. Si fuera otro país, pues serían las ruinas del quinto pino de otra civilización históricamente aceptada en la universidad. Si te pones en contra, pues suspendes los exámenes y no encuentras trabajo. Esto es el Salt Lake Temple, que está en Salt Lake City. Salt Lake City es un sitio de nuevo muy importante. No fue construido por los emigrantes primitivos que iban en busca del oro. Salt Lake significa lago de sal, o sea, lago de sal. Y esto es lo que se encuentra este templo esto es de los años 60, en 1960, del siglo XX. Y aquí se hacía supuestamente renovación del templo, cuando realmente claramente que hay tres niveles, ¿no? Está el nivel de por encima, que obviamente pues no fue construido por los humanos primitivos de nuestros tatarabuelos. Luego está el segundo nivel, que se nota claramente que esto es más antiguo que lo que hay arriba. Y luego está el tercer nivel, que esto es mucho más antiguo de lo que es este nivel, que ya es antiguo. Y esto incluso muchos investigadores independientes han dicho que es una pirámide, igual que las pirámides escalonadas que hay por México y por Estados Unidos y por todo el mundo. Incluso en el mundo, si te vas por el mundo, cuando ves una montaña, hay muchísimas montañas y colinas en el mundo, independientemente del país, que tienen forma de triángulo, de pirámide, porque son pirámides en las cuales pues, se ha puesto la M a través del tiempo y crecieron árboles y M y hierba y todo lo demás. Y esto es muy antiguo, muy antiguo. O sea, hubo una civilización muy avanzada con tecnología, con electricidad, con todo eso. Se resetea porque somos una empresa privada, se construye la siguiente y luego la siguiente. Y eso es facilísimo de entender. Aquí los seres humanos de 1960, cuando supuestamente estaban construyendo. Esto no lo construyó nadie, esto existió allí desde hace mucho, mucho tiempo. O sea, mucho antes del reseteo de 1800, mucho antes del reseteo de 1200, 1400 y mucho antes de incluso existencia de nuestros tiempos, ¿no? De cómo se contaba. Aquí están supuestamente. Luego es curioso, ¿no? Porque la cantidad de tierra que hay aquí, ¿de dónde viene? Porque supuestamente cuando llueve agua, no llueve tierra. Entonces significa que los que controlan este cráter, que son los dueños de la empresa privada, pues resetean mediante subiendo el nivel de los sitios añadiendo pues tierra o M, o esa es la M, muy importante. Pues ahí está, aquí las fotos muestran claramente que esta construcción, que por cierto los cortes son estupendamente, o sea, está clarísimo que seres humanos que vivían en chozas de madera con caballos y con puercos no construían algo así, no tenían las herramientas para construirlo. Pero ahí está, y aquí terminando con lo que es, de nuevo, en los desiertos del mundo, que los desiertos son artificialmente creados por bombas y por radiación y todo lo demás. Y esto es lo que quedan carreteras y calles, que es para lo que fue el diseño anterior de la civilización y lo que es el diseño posterior, cuando se arrasa por completo lo que son las construcciones y se vuelve a construir dependiendo de las necesidades de aquellos que controlan esta empresa privada que tú y yo entendemos como tierra mundial, tierra, como tú quieres decirle, tierra globo con curvatura girando en el espacio con tus queridos alienígenas, o tierra cráter plana, o terraplanista clásico o no clásico, ya cada uno a su olla personal lo que más le gusta. Ya sé que no nos gusta a algunos que sea tan anti-hipócrita, pero es que ser anti-hipócrita es mucho mejor, especialmente hoy en día con los cambios de reseteos que va a haber con la vaca que te van a meter, vaca con aguja. Ya está, nos veremos en el siguiente vídeo con más cortocircuitos que impactan tus neuronas. Hasta la próxima.
Todo el mundo que quiere investigar y que tiene las ganas de saber lo que pasó, sabe, en base a las fotos y los documentos que se hicieron públicos disponibles para toda la humanidad que está interesada en saberlo, de que nuestra humanidad, de la que tú y yo formamos parte, tiene aproximadamente una antigüedad de 150 hasta máximo 200 años. Y estas fotos de 1850, mitad del siglo XIX, estos en concreto es en Finlandia. Finlandia, un país perdido por ahí por el norte, muy poca población, cerca de Rusia. No se multiplican como los conejos, como hacen otros pueblos del mundo, luego se quejan de que están pobres, pero es un país curioso porque es idéntico a lo que se ha visto en Rusia, lo que se ha visto en Norteamérica, lo que se ha visto en Sudamérica, lo que se ha visto en Australia, y es Finlandia. Y los finlandeses no tienen ningún tipo de, o sea, no se parecen a nadie, incluso en el mundo a nivel de razas. Finlandeses son aparte, o sea, no están en una raza en concreto como los demás, ni siquiera como los vikingos. Entonces, hay una cuestión ahí, y además están muy cerca del Polo Norte, que es no solo el Polo Norte, pero es el continente que sale en el mapa de Samsung. La cuestión es que tú miras estas fotos del siglo XIX y la civilización en cuanto a nivel arquitectónico, a las construcciones, no, como que te da a entender como que eso fue construido allí desde mucho antes y que las nuevas construcciones, como ves aquí, que hay casas patéticas de madera y detrás lo que hay. Entonces se ve claramente qué se construyó después y antes. Y los que construyeron esas cosas gigantescas de piedra con cúpulas y con cortes perfectos y con muchísimas toneladas de antes fueron lo más seguro otra humanidad. O bien se reseteó el mundo, en aquel tiempo fue el último reseteo, y decidieron construir ellos, los que tú y yo entendemos como Tartaria, o como los semidioses, o como los dioses, para luego poblarlo con humanos creados en laboratorio, porque nuestros tatarabuelos todos fueron huérfanos, todos. O sea, nadie se acuerda de sus padres y sus madres, todos fueron huérfanos, entonces obviamente ser huérfano significa que tendría que haber sido algún tipo de desgracia, ¿no? Como plaga o guerra. Sin embargo, 50 años más tarde, esto es en 1900, en la primera década del siglo XX, hay mucha gente en estos sitios que se ve claramente que las construcciones fueron construidas desde antes. Como que los primeros humanos que fueron traídos a principios del siglo XIX hasta mitad 1850 fueron traídos expresamente artificialmente programados fueron los niños huérfanos, entre comillas, que fueron criados en una forma específica para repoblar. Por eso las grandes familias poderosas y las empresas que hay hoy en día que van por ahí diciendo que somos una empresa que tiene 100 años o 150 años de historia. Por eso, porque la humanidad empezó en ese momento, de nuevo. Fijaos también aquí como que ese carruaje como que está fuera de lugar. No pinta mucho ese tipo de tecnología con ese tipo de catedrales o de como quieras llamarlo. También la cuestión que me molesta bastante a nivel intelectual es cuando la gente impone o te impone a ti, como son los estudiantes universitarios o los académicos o aquellos que se consideran profesionales de la historia y de la geografía y tal, de que la gente construye supuestas catedrales o templos y tal para la gloria divina, ¿no? Incluso con los cristianos y tal en Roma y en todo el más. ¿Qué decir de Rusia, no? Rusia cuando lo miras, y esto, por ejemplo, esta foto de aquí, a ver si lo pongo, esto de aquí es la columna de Alejandro, emperador, que supuestamente fue puesta porque no sé, porque el hecho de que ganaron en contra de los franceses, pero esta cosa de aquí, esto es España, esto es Madrid, y veis como que la arquitectura es idéntica y la calle se nota claramente como que pasó algo, como que es después de un evento que se muestra en base a las fotos, y de hecho las fotos que están hechas en blanco y negro, que supuestamente son de las primeras fotos que en aquel momento, en el siglo XIX, fue cuando empezó la civilización de las cámaras fotográficas y tal, pero es que van como en desacuerdo, ¿no? Porque este tipo de estructuras seguramente fueron construidas por gente que ya tenía industria, tenía máquinas y tenía cámaras fotográficas, y tenía incluso computadoras o ordenadores. Eso no sé por qué a la gente le cuesta tanto. O levantar columnas de muchísimos cientos de kilos de granito cortado circularmente perfectamente, que vas hoy en día a una fábrica y no te lo hacen sin maquinaria. ¿Quién tenía maquinaria en aquel entonces, en el siglo XIX? O construir ese tipo de edificios, construcciones que es para propósito ortodoxo o católico, religioso. Venga ya. Nadie construye, nadie en su santo juicio construye algo inútil. Siempre se construye con un propósito energético, con un propósito de reseteo.
o este tipo de plaza de aquí. Esto no fue construido después de una guerra con Napoleón, para nada. Esto fue construido mucho antes, por otra humanidad, esa humanidad ahí que mucha gente entiende como Tartaria, pero ¿qué es Tartaria al final? Porque en los mapas antiguos, los que tenemos disponibles, Tartaria sale en Asia, pero es que Norteamérica es idéntico a Asia y a Rusia de hoy en cuanto a construcciones. Toda América, desde Canadá hasta Argentina, toda América es idéntica. Ciudad de México también, México. Supongo que los intelectuales, tanto españoles de España como mexicanos de México, no les gusta ir más allá de la típica historia de que los españoles fueron los que construyeron toda la civilización. Luego también están los precolombinos, pero ¿cómo lo construyeron? Porque siempre te dan esa imagen de los precolombinos o los españoles como que pues no tenían recursos, tenían muy poco. O esto de aquí, o sea, no concuerda. Tú construyes un edificio ese mega supremo definitivo ultra enorme, con columnas y con ese tipo de pirámide típica, y luego delante construyes casas que parece que están hechas de juguete. ¿Sabéis lo que digo? Toronto, en Canadá. Canadá es una cuestión aparte, porque Canadá es uno de los países más jóvenes del mundo, incluso más joven que los países sudamericanos. Entonces, supuestamente esto en 1870 ya estaba así. Cuando hubo canadienses, porque Canadá es un país de emigrantes, porque tú te ibas en el siglo XIX allí y te daban casa y tierra gratis solamente para ocupar la tierra, porque no había ni Dios, no había nadie. ¿Cuándo les dio tiempo a construir esto? Y si veis la extensión de la ciudad, aunque es una foto blanco y negro, se ve que es una ciudad grande, o sea, se ve que hay una extensión tremenda de tierra y de civilización. Por eso, luego aquí ya estamos con actualmente, ¿no? Esto ya lo había hecho en un vídeo hace tiempo, como China construye tanto en China como en África grandes ciudades con este tipo de edificios en los cuales no vive nadie. Incluso el proyecto de construcción dice que este tipo de edificios van a ser habitables 15, 25 años después de la terminación del proyecto. Hay documentales que están prohibidos en redes sociales que muestran la miseria absoluta en la que viven muchísimos cientos de millones de chinos, tanto en China y también los de Hong Kong. He visto cómo viven en jaulas y tienen que pagar renta. Cosas que no les gusta ver a los occidentales de América y de Europa, porque no les gusta por nada, ¿no? Simplemente. Aunque también hay mucha miseria en Europa, en las Américas. Pero digo yo, el gobierno chino es más intelectual, ¿no? O sea, podrían darle una oportunidad de vida a todos esos seres humanos que viven en las grandes ciudades de China habitables y en Hong Kong. Pero no, tiene que estar esto vacío, muy vacío. Aquí entrarían muchos millones de seres humanos. Se les podría dar un propósito en la vida también, para no estar muertos de asco, de miseria ahí donde están. Pero no, China va a Angola, en África, que la gente local de Angola no se permite, porque la economía está hecha de tal forma que no tienes permitido poder acercarte a un apartamento, a un piso de este tipo, aunque realmente a nadie le gustaría vivir en un bloque de apartamentos con tantos vecinos, ¿no? Pero digo yo, ¿cuál es la cuestión? Entonces, cuando miras la historia en el siglo XX y ves como que los seres humanos primitivos, nuestros tatarabuelos, fueron huérfanos y no sabían nada, igual esto es para la preparación de un reseteo. Se resetea de nuevo todo y se traen a otras humanidades, a otra humanidad, hechos en laboratorio, y los ponen esta vez en edificios mucho más fácilmente, mucha más economía, ¿no? O sea, más baratos para administrar, ¿no? Porque en un edificio como estos pues caben, ¿cuántos apartamentos pueden caber? 100, 200 apartamentos, y evidentemente pues también los costes son mucho menores. Pero ya está, ¿no? Es muy fácil. Tú simplemente pues te pones a mirar este tipo de fotos de archivo, que todavía los archivos son públicos en todos los países del mundo donde hay, y te pones preguntas, ¿no? Y prácticamente son 150, 200 años. Y una vez que te pones las preguntas, son preguntas incómodas, porque a nadie le gusta, yo entiendo, aceptar que tu tatarabuelo, o quien quiera que fuera, o sea, tatarabuelo, sí, hace 150, 200 años, no te gusta que sepas que, bueno, pues a lo mejor él fue creado artificialmente en laboratorio para poblar un mundo que fue reseteado. Eso es duro de aceptar, obviamente. A la gente le gusta que, bueno, pues no puedo ir más atrás en el tiempo porque no había registros, pero seguramente pues él venía de unos padres que a la vez fueron creados sexualmente, naturalmente, como es debido, por otros padres, según la Biblia, ¿no? Que como les gusta a muchísima gente aceptar. O que venimos del mono.
Ya eso ya pues otra cuestión. Aunque realmente la gente que dice que venimos del mono dice una verdad, pero no se dan cuenta. Tú tienes una humanidad civilizada mucho más suprema y van con sus ingenieros genéticos en laboratorio, combinan ADN del mono, primate, simio con su ADN, el ADN divino entre comillas, y se crea pues un libertalia, ¿no? O un espectador como tú que estás viéndome, de diferentes formas, ¿no? Porque somos razas diferentes. Pues ahí está. Pero bueno, ¿con quién se va a hablar esto? ¿En qué universidad? ¿En qué empresa? ¿En qué grupos oficialmente aceptables por los gobiernos actuales? En ninguno. Así que continuaremos explorando mientras nos dejan y mientras no sea ilegal. Hasta el próximo vídeo.